Hermenéutica, clase 5, audio 2. Bueno, entonces estuvimos viendo estos aspectos, estos cuatro aspectos importantes en el método correcto de interpretación, el método histórico gramatical. Dijimos que en primer lugar era investigar el trasfondo, en segundo lugar interpretar las palabras, y de esto estuvimos hablando bastante, vimos cuatro subpuntos. eh, Vimos cómo una misma palabra puede significar una cosa u otra, según el contexto, según toda la idea de la escritura, según el uso usual y ordinario, según el sentido de la frase, según el sentido del idioma original. Y vimos ejemplos y estábamos hablando de la idea general y la idea restrictiva, también que el contexto nos dice cuando es sentido figurado o sentido literal, pero también dijimos que era importante tomar en consideración el objeto o propósito del libro o pasaje en el que ocurre la palabra, y dimos el ejemplo del Salmo 51.5, cuando David dice: en pecado me concibió mi madre, y que el propósito de ese salmo no es hablar del pecado de la madre, sino de mostrar su propia pecaminosidad, y eso nos ayudaba entonces a interpretar el texto de forma más cabal, más correcta, y también tomando en consideración toda la enseñanza de toda la escritura, desde Génesis hasta Hebreos, con respecto a la sexualidad. Este, Dos cositas más para terminar este tercer punto, el punto que habla de, eh, de interpretar los pasajes según el contexto. Dos cositas más. Eh, Cuando encontramos un texto oscuro, dejamos de lado el texto oscuro y nos basamos en los textos que son de lenguaje claro. ¿Mm? O sea, tomamos básicos y seguros los textos de lenguaje claro, y los de categoría dudosa los subordinamos a los que son claros. ¿Sí? Es una ley bastante sencilla. No todo lo que encontramos en la escritura es interpretable digamos, con poco esfuerzo. Algunos textos realmente dan mucho trabajo, y algunos textos eh, producen distintas corrientes de interpretación, que incluso los más estudiosos no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a esos textos? Bueno, no tenemos la obligación de saber todo, no tenemos la obligación de formar convicciones respecto de cosas que no están del todo claras, que no hay suficiente luz, ¿no? Algunos hermanos caen en el error de creer que uno debe tener convicciones sobre todos los puntos posibles. Sí, es una situación ideal que uno pueda tener convicciones sobre todos los temas o todos los temas posibles de doctrina. Pero hay temas en los cuales uno tiene que rehusar formar convicciones porque no ha estudiado los temas. Solamente ha escuchado de oídas las posturas, y uno lo que puede hacer es decir: me gusta más esta o me gusta más aquella, o me siento más inclinado a esta o a aquella, pero realmente no ha estudiado el tema personalmente. La responsabilidad que nosotros tenemos es personal ante Dios. No es una responsabilidad grupal. No es que, bueno, en mi iglesia enseñan así y por eso yo adopto esa doctrina. Cada cristiano dará cuenta a Dios de sí. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad de buscar la verdad. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Entonces, no tenemos excusa. También Juan en sus cartas nos dice de que nosotros, cada uno de los cristianos, tenemos el Espíritu Santo, y que Él nos enseña todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada. Por supuesto, suena un poco extremo decir que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, pero es verdad, hermanos. Es decir, estas clases del instituto que estamos tomando, cualquier estudio que podemos hacer, son una bendición, pero no son estrictamente necesarias. Cada cristiano puede sentarse a los pies del Maestro y recibir la enseñanza del Espíritu Santo para su vida. Y debe no delegar la responsabilidad de aprender, de estudiar la Escritura en otros, sino investigar por sí mismo. Así que les animamos, hermanos, a que no
copien o no tomen todo lo que enseñamos en el instituto como palabra santa. Simplemente nosotros hacemos un servicio de explicar y de explicar el texto lo mejor que podemos con responsabilidad delante del Señor, de estar realmente transmitiendo su palabra y no nuestras opiniones. Pero esa es nuestra responsabilidad con el Señor. Pero cada uno de ustedes al mismo tiempo tiene una responsabilidad personal con el Señor. Puede utilizar lo que nosotros enseñamos como un testimonio, como una guía, como una ayuda, como el ejercicio de un don, que así Dios diseñó la iglesia, ¿verdad? Con el ejercicio de los dones para que nos edifiquemos mutuamente. Pero cada uno tiene la responsabilidad de buscar la verdad. Cada uno tiene la responsabilidad de responder, de ser sensible a la guía del Espíritu Santo. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando Él venga os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho y Él os guiará a toda verdad. ¿Crees esta promesa? ¿Crees que es cierto? ¿Crees que es verdad las palabras de Jesús? ¿Que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad? Pues si creemos esto, entonces debemos confiar en que aun cuando, mientras que estás escuchando esta clase, es el Espíritu Santo el que tiene que enseñarte y guiarte a la verdad. Y es el Espíritu Santo el que te va a dar convicción y te va a decir, esto es verdad, esto que estás escuchando es verdad, esto no, esto dudalo, esto estudialo, esto investigalo mejor, porque me parece que esto no cierra. A veces escuchás una enseñanza, un mensaje, y hay como una luz que se prende interior, que te dice, acá hay algo que me incomoda. Y el Espíritu Santo te va mostrando y te va enseñando y te va guiando, pero siempre a partir de la Escritura. No solo con una sensación, una emoción, una intuición, sino estudiando el texto bíblico, investigando, leyendo, buscando, escuchando a los hermanos también, pero escuchándolos como una herramienta más, como una herramienta más, pero no como la palabra santa o la verdad absoluta. Así que así debemos hacer. Cuando llegamos a convicciones claras en textos bíblicos que son claros, esas convicciones deben guiarnos para interpretar los pasajes oscuros. No agarrar un pasaje oscuro y ya sentirme obligado a que ya tengo que tener una posición. ¿Y vos qué posición tenés sobre tal cosa? Bueno, yo creo esto, yo creo aquello. Y a veces nos sentimos empujados, presionados a tomar postura. ¿Vos desde qué lado estás? ¿Cuál es tu postura? No estoy de ningún lado, no sé, no estudié el texto, no estudié el tema. No debería darnos vergüenza decir no estudié el tema, al contrario, es mucho más serio y habla mucho mejor de nosotros, que nosotros digamos, no te puedo responder porque no lo estudié, porque no lo sé. Así que, y aún los estudiosos tienen que basarse primero en los textos que son claros para poder interpretar luego los oscuros. Muy mal hacen aquellos que toman un texto que es oscuro, lo interpretan a su capricho y luego tienen que estar modificando los pasajes que eran claros para poder adaptarlos a su interpretación caprichosa de un texto oscuro. Así que este es un principio muy claro, muy sencillo. Primero, interpretemos los textos claros y dejémoslos de categoría dudosa para que sean entendidos luego, más tarde. Cuando nuestro pensamiento, nuestro marco mental esté más completo, nuestro rompecabezas, digámoslo así, teológico, esté más completo. Entonces esas piezas que no encontrábamos el lugar, van a hallar su lugar mucho más fácilmente. Por último, este, nos quedan dos puntos. Nos quedan dos puntos. La importancia de los pasajes paralelos y conocer el propósito, plan y limitaciones de cada libro de la Biblia. Pero lo vamos a hacer en el próximo audio.